Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Hoy tenemos el agrado, como verán, de estar frente al Círculo Médico de Florencio Varela, una entidad que brega y trabaja día a día por el bienestar de la comunidad en general. Nos va a recibir su presidente, el doctor Roberto Angeletti, quien también es expresidente de la Sociedad Cardiológica Argentina y actual miembro del Comité de Crisis frente al COVID-19. Acompáñenme para escuchar sus palabras, más que autorizadas y de referencia en todo lo que es el área médica. Muy bien, ahora sí, en presencia de Roberto Angeletti. Roberto, ¿cómo estás? Siempre es un placer visitarte. Como dije recién en la presentación, sos, me parece, una personalidad de referencia y una palabra más que autorizada para abordar todos los temas de mayor preocupación hoy para el país, creo. Vamos a arrancar un poquito esta nota haciendo un balance, una pequeña memoria de la entrevista anterior que tiene que ver a lo que ha sido este año y el impacto que ha tenido la patología esta nueva, ¿no? El COVID. Bueno, sí, gracias, buenas noches a la audiencia, gracias por este espacio. Hay mucho para decir, hay tantas cosas para decir y hemos recibido tanta información, digamos, buena, mala, es decir, hay que analizarla, hay que, digamos, tomar las cosas buenas y llevarse la información a la gente, porque realmente está ansiosa, está preocupada, por momentos desilusionada, es decir, es muy difícil. De hecho, perdón, te hago un paréntesis con eso. Fue una patología que se mediatizó tanto que, siendo incluso menos nefasta o menos mortal que otras patologías, tuvo un impacto psicológico en la gente muchísimo mayor. Sí, porque no hay que entrar en críticas ni con el diario El Lunes, más hay que ser positivo en esto, porque atrás de esto está la gente, la ciudadanía. Entonces uno no puede decir, ¿por qué vos dijiste? ¿Por qué vos no hiciste? Eso realmente es de mala fe. Uno tiene que estar adelante, estimular a la gente, culturalizarla en el sentido de cuidarla fundamentalmente, para que porque esto sigue. Si fue un año muy difícil, como vos me preguntás, sí, fue un año difícil porque fue un año distinto, un año de que no sabíamos cosas. Yo leía el otro día y daba una charla a los médicos de la Sociedad de Cardiología y lo citaba a Voltaire. Bueno, Voltaire era un tipo no muy querido, médico no muy querido, y él decía hace 300 años, decía, los médicos son científicos que conocen muy poco de las enfermedades, dan medicamentos que conocen mucho menos a gente que no conoce nada. Mirá si no lo podemos aplicar al virus, ¿no? Es decir, no sabíamos nada, no sabíamos qué medicamento era el ideal en todo esto y la gente obviamente desconocía de qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo fue cambiando, ¿no? El tema de los medicamentos, que se comienza quizá con una recomendación que después no termina siendo la adecuada, pero esto también entiendo que va con el correr de la información en todo el proceso que... Con el correr de la información y con la experiencia que vos vas teniendo, porque lo que sí tuvimos experiencia es en la evolución de la enfermedad. En los tratamientos, que iban acorde con los tratamientos, ¿sí? Aparecieron medicamentos por todos lados, que se hicieron experiencias y no resultaron. Apareció después el suero de convaleciente, que dio extremadamente corto el poder digamos, de beneficio. Ahora aparece, y eso tenemos el honor que es de acá de Florencio Varela, el suero de quino, que actúa en un momento dado, y de los medicamentos, todo, quedó solamente uno, que es los corticoides, como antiinflamatorio. El resto no cubrió, digamos, lo que queríamos nosotros. No cumplió las expectativas. No cumplió para nada. Entonces, fue un año difícil, tórpido, con informaciones encontradas, donde la gente padecía esto, y eso le provocó el aislamiento social, demás, le provocó problemas cognitivos, serios problemas cognitivos, con fobia y con terminación del miedo, porque todos tenemos miedo, es decir, exacto, cualquier persona tiene miedo, un miedo escénico, no, un miedo lógico que te cuida, es decir, vos cruzás la calle, y no te voy a decir que tenés pánico para cruzar la calle, porque no,
obviamente no existe, si no, no la cruzás. Vos tenés esa sensación de cuidado que se puede considerar como un miedo positivo. Acá el miedo se hizo negativo y porque estaba la muerte de por medio. Y ese fue, digamos, el error de la información. Y en muchísimos casos, o en la mayoría quizá, tener un conocido, un amigo de un amigo, un familiar que quedó en el camino, ¿no? Porque, claro, todo comienza como una información lejana, allá en un país lejano, una virosis, y cuando quisimos acordar la teníamos acá, y después los chicos no se contagiaban y los chicos aprendimos que se contagiaban. Y terminaron quizás siendo los principales transmisores. Y que la embarazada no se contagiaba y se contagió, y había un contagio vertical hacia el feto. Entonces, bueno, hemos ido aprendiendo, pero todo eso se lo dijo en un contexto, digamos, a ver, que era lo preferido haber tenido un comité científico y un comité político, obviamente, porque estas cosas tienen que ir de la mano, que fueran los únicos que hablaran. Ahora sí, estamos de vuelta. Roberto, gracias por aguardar. Seguimos en el Círculo Médico de Florencio Varela. Retomando el tema previo a la pausa, que era post-COVID, uno de quizá los grandes eslabones dentro de esa cadena tiene que ver con las patologías desatendidas, ¿no? Que también han sido un tema para abordar. Sí, la primera etapa, como se provocó raudamente la idea del aislamiento, y fue realmente un hecho aceptado, sobre todo por la gente grande, que no venía al consultorio. Nosotros tuvimos una caída que teníamos, no llegamos al 15% de lo normal que veíamos. Claro. Pero claro, transcurrió mucho tiempo. Parecía, todo empezó en marzo, y cuando quisimos ver, ya estamos en julio, en agosto, donde normalmente las patologías comórbidas aparecen o recrudecen por una cuestión climatológica y demás, o post-invierno, y claro, eso al principio lamentablemente trajo más muertes y más complicaciones que el COVID, las patologías previas serias, no tratadas y no controladas. ¿Por qué? Porque el paciente dejaba la medicación, porque como limitaba su accionar, él creía que estaba mejor. Entonces, limitaba porque se quedaba cada vez más quieto, cada vez estaba más sentado, cada vez más en la cama. Entonces, claro, no veía ciertos inconvenientes. Y, claro, obviamente hacían complicaciones como insuficiencia cardíaca severa, con edema de pulmón. Bueno, hablando de tu especialidad, ¿no?, que es la cardiología. Exacto, sí. Si hablamos en cifras, por ejemplo, de pacientes que atendías, como para dar una pequeña estadística, ¿cómo fue la evolución? No, yo empecé, empezamos a ver, obviamente, la ausencia, después los familiares a controlar, porque no consumían medicación, a ver que el aislamiento del paciente ya no tenía buen contacto, buena relación con la familia. Bueno, empezó a preocuparse hasta por lo cognitivo de la gente mayor. Y obviamente complicaciones, hubo un aumento de internaciones en gravedad, que eso se vio reflejado, hasta que empezamos, por una organización que tuvimos acá en el Círculo, empezar a insistir que los médicos empezaran a llamar a sus pacientes, a ver en qué estado estaban y demás, decirles que se acercaran para hacer los estudios, de todos los años, de los chequeos, y ahí empezó nuevamente a pasar a una cifra de porcentual de 30% de asistencia al consultorio. Hoy ya estamos con más o menos cercano al 80%. Porque viene fin de año, y siempre fin de año la gente se quiere hacer todo como que el año venidero me encuentre en buen estado. Claro. Entonces se hace, en las últimas semanas quiere hacerse todo, en realidad quiere estar en salud, quiere pasarla bien, quiere estar seguro. Es lo lógico de esto y de la vida, seguramente. Y en los casos donde había variado quizá los parámetros, ¿no?, obviamente en cada patología, ¿se pudieron estabilizar?
Muchos sí, muchos, bueno, obviamente murieron. Mucha gente murió con descompensaciones cardíacas, descompensaciones diabéticas, sobre todo, porque obviamente el encierro les provocaba, digamos, no un control alimentario, entonces el picoteo, ¿no? Famoso, y comían cada ratito y lo que no correspondían, porque tampoco tenían la posibilidad de comprar la comida si no se la traían. Bueno, es decir, hubo todo, digamos, un escenario distinto en el cual tuvimos que ir de a poco entendiéndolo, acompañándolo y mejorándolo. Yo tuve, como cardiólogo, tuve muchos fallecidos, realmente tuve muchos fallecidos en domicilio. Bien, bien. Un tema me parece, para tener en cuenta en este año que estamos comenzando, ¿no? Sí, se insistió, yo insistí en el gabinete de crisis que pertenezco, acá con el intendente y el secretario de salud y el viceministro y demás, en el tema, y esto se instaló en las clínicas y en el hospital, porque no había atención era todo COVID. En un momento dado teníamos el 90 y pico % de ocupación, al COVID. Y entonces no teníamos tratamientos del segundo nivel. Bien, bueno, uno de los temas importantes para esta entrevista tenía que ver con eso, con el comité de crisis y cuál es el accionar que tomaron frente a todo este escenario. Sí, el comité de crisis se inicia por marzo acá en el Círculo Médico, donde yo convoco a las autoridades y responden, obviamente, porque bueno, se veía algo, digamos, el Círculo Médico está bien, marca ciertas condiciones en lo que es la parte médica del sector y es bien aceptado. Y bueno, se hizo el comité de crisis y se empezó a trabajar junto con el secretario de salud y se empezaron a hacer las normas operativas en los barrios que terminaron con, digamos, la detección del caso positivo y sus familiares y su entorno. Después se hicieron en lugares donde aparecía, se hicieron testeos, bueno, se hicieron montones de cosas que anticipándose realmente a la problemática. Se hizo estudios y, digamos, tratamientos en lo educativo, donde se sacó el avión parlante, autos que obviamente incitaban a la gente al cuidado, se sacó documentación en diarios y locales y algunos programas radiales. Yo hice un trabajo con los cuartos años de los colegios, donde los insinuaba a trabajar en el aprendizaje de que era una bacteria, un parásito y un virus, y cómo cuidar desde el interior los alumnos, cómo cuidar a sus familiares. Y entonces, bueno, se hizo un tríptico. Bueno, se trataba de todas maneras de llegar a la ciudadanía. Así todo se observaban desbandes, cosas, y gente que obviamente no entendía, y por suerte en Florencio Varela no tuvimos así una desesperación, digamos, no tuvimos nunca en crisis en cuanto a la internación, la mortalidad fue baja. O sea, la ocupación sanitaria más o menos uno respondió, sí, se armó. Nosotros teníamos el hospital que se hizo todo COVID, teníamos otro hospital que se armó rápidamente, teníamos una UPA, y en la periferia, y se armó un hospital rápido, bueno, y tuvimos el control casi perfecto, digamos, de la cantidad. Nunca tuvimos que trasladar gente a otro lado. Bien, y lo más importante, perdón, Roberto, es que no trabajaron solamente en el tratamiento, sino en la prevención. Sí, se ¿no? trabajó. Prevención y educación, que me parece que... Sí, esa era la clave. Yo insistía... Son 2 puntos que han visto que me parece son fundamentales. Sí, obviamente que era, bueno, hoy día uno podría decir que tendríamos que haber trabajado mucho más rápidamente toda la nación en esos 45 días antes de cerrar, en una educación profunda, porque claro, se trataba de algo desconocido que teníamos que, digamos, convencer a la gente de que era serio. De la gravedad y de la cautela que había que manejar. Bueno, después, ¿no? se fue emparchando y solucionando, y Varela respondió bastante bien a esto,
como todo, ciudadanos que sacaron los pies del plato y otros colaboraron y ayudaron, pero así todo seguimos trabajando y bueno, y hoy día sabemos que debemos reforzar este tema de la información, el aprendizaje, porque esto continúa. Exactamente. Voy a aprovechar esta última frase para ir al último corte y volver ahora ya para abocarnos todo este último bloque a lo que respecta al 2021, ¿no? Y ¿Cómo no? a tu visión. Ya volvemos. Ahora sí, estamos en el último bloque. Gracias, Roberto Angeletti, doctor Roberto Angeletti, presidente del Círculo Médico de Florencio Varela, por seguir con nosotros. Último bloque, vamos a hablar de este año que estamos comenzando, este 2021. Contame un poquito tu visión como profesional, como referente, y qué pasa con la vacuna, que se está comenzando un poquito, ¿no?, el proceso de vacunación. Sí, la vacuna felizmente llegó. Más allá de las cosas que se dijo, de las cosas negativas, positivas, bueno, la vacuna llegó, es la esperanza, sin lugar a dudas, es un elemento más en el tratamiento de esta pandemia que no conocíamos y todavía no la terminamos de conocer porque ustedes verán que aparecen nuevas cepas y todo, el N1H1 cambió porque todos los años nosotros nos vacunamos con vacuna que no es la misma del año anterior, sino tenemos que esperar la cepa nueva, y esto es el mecanismo que tienen los mismos virus de defensa, obviamente que es un elemento para ellos, para defenderse y seguir existiendo. Entonces eso no nos tendría que asustar, solamente deberemos mantener la línea de cuidados, de información y demás. La vacuna cerraría, como hizo con la N1H1, pero uno se sigue cuidando, es decir, a ver, nosotros nos vacunamos todos los años contra la vacuna de la gripe, pero si hay una persona con gripe en la familia, tratamos de no ir a visitarlo, tratamos de no reunirnos, es decir, lo mismo que tenemos que hacer exactamente. O sea, la vacuna no sería la solución definitiva. No, porque el virus pero sí sería una herramienta más para... El virus va a seguir existiendo, es decir, fíjense desde que nacemos nos llenamos de vacuna hasta que morimos en la tercera edad vacunando con la neumonía, la gripe y ahora será el COVID. El COVID. Y es así. Gracias a Dios eso cambió y le dio la longevidad a la vida. Exactamente. La vacuna, más allá de todas las que hay en distintas etapas, que son muchas, más de 17 hay en distintas etapas, la más activa, digamos, puede ser la rusa, la china, la norteamericana, la de Oxford, bueno, la británica, todas están en distintas etapas y hay muchas más que están en iniciación de etapa, además, porque esto siempre fue así con la presencia de una pandemia. Y en este caso, por lo repentino del virus, hubo que acelerar, ¿no?, todo el proceso de la creación. Muy bien, eso sí, Kevin. Esto se llama proceso acelerado. Normalmente todo proceso para una vacuna tiene un largo tiempo, no menos de 2 años en adelante. Acá se hizo un aceleramiento del proceso por una cuestión de necesidad. Por una crisis sanitaria, claro. Por necesidad mundial, por eso se llama pandemia. Bueno, la que llegó acá, ojalá que sea felizmente, es la rusa. Obviamente se está experimentando si realmente va a cubrir las necesidades de lo que debería cubrir una vacuna en cuanto a tiempo de anticuerpos, a efectos colaterales. Sabemos que son 2 dosis, sabemos que estamos en condiciones, no en todos lados, en condiciones de mantener una línea, digamos, de temperatura y vacuna. Obviamente que vamos a aprender como todo, ya se están organizando gabinetes, porque hay vacunatorios ya establecidos, es muy simple la aplicación, no tiene ninguna técnica distinta, es intramuscular, las anteriores son subcutáneas, es nada más la inclinación de que debe tener la jeringa y la aguja y nada más. Obviamente que tenemos que esperar tiempo de qué nos va a cubrir, si nos va a cubrir, cuánto tiempo y si realmente es efectiva. Eso es así porque es la prueba que tenemos que pasar con todas las vacunas, sea una u otra que esté un cachito más adelantada o demás. Es un elemento más en este tratamiento de esta pandemia.
Doctor Roberto Angeletti, presidente del Círculo Médico de Florencio Varela, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y miembro del Comité de Crisis contra el COVID-19 en Florencio Varela. Como dije al principio, es un placer poder estar aquí. Te agradecemos enormemente prestar tu tiempo para hacer llegar tu palabra a todos nuestros televidentes. Y bueno, esperemos encontrarnos en este 2021 con un año donde, como bien dijiste, el cuidado se refuerce, la gente siga consciente, siga alerta y bueno, estar cada día un poquito mejor. Bueno, muchas gracias y que tengan un muy comienzo feliz de 2021. Muchas gracias, Roberto, y hasta la próxima. Gracias. Círculo Médico de Florencio Varela. Comunicate al 42 55 57 55 www.cirmedfb.com.ar